Cada año se gastan miles de millones de dólares en todo el mundo en el desarrollo de tecnologías militares. Pero solo una aeronave se ha convertido en un verdadero fantasma en el cielo, tan invisible como la muerte misma. Su creación costó más de 23.000 millones de dólares, unió a más de 40.000 personas de 46 estados e incluso requirió la construcción de una nueva ciudad industrial. Si descubrieras lo que se esconde bajo su capa negra, nunca volverías a ver la aviación de la misma manera. ¿Participa su país en la producción de componentes para la aviación militar? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. El diseño del bombardero estratégico B-2 Spirit comenzó en 1979, cuando la Guerra Fría estaba en su punto álgido. Fue entonces cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos inició el programa de bombarderos de tecnología avanzada con el objetivo de crear una aeronave de nueva generación capaz de penetrar los sistemas de defensa aérea soviéticos más avanzados, permaneciendo invisible a los radares y lanzando armas nucleares o convencionales a distancias intercontinentales. Las principales corporaciones aeroespaciales estadounidenses participaron en la competición: Northrop, Boeing, Lockheed y Rockwell. Tras una larga etapa de desarrollo y pruebas, en octubre de 1981, nota: el texto original decía 1971, pero el concurso finalizó en 1981. El consorcio Northrop-Boeing fue declarado ganador. Fue su proyecto el que recibió la designación B-2 y el nombre Spirit. A diferencia de los bombarderos estratégicos anteriores, el B-2 se construyó sobre un diseño único de ala volante, que proporcionaba una sección transversal de radar mínima y unas características técnicas de vuelo significativamente mejores. A mediados de los años 80, el diseño del B-2 tuvo que modificarse significativamente. El perfil de la misión se adaptó para vuelos a baja altitud con seguimiento del terreno, lo que permitió una penetración aún más efectiva de las defensas aéreas soviéticas. Esto provocó un retraso de 2 años en el primer vuelo y un aumento de $1.000 millones en el coste del programa. Para 1989 se habían gastado unos $23.000 millones en el desarrollo del B-2. Incluso especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts participaron en el trabajo, evaluando la eficacia de la aeronave bajo estricta confidencialidad. La primera exhibición pública del B-2 Spirit tuvo lugar el 22 de noviembre de 1988 en la planta 42 de Palmdale, California, donde fue ensamblado. El primer vuelo del B-2 se produjo el 17 de julio de 1989. Inicialmente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos planeó pedir 132 aviones, pero después del fin de la Guerra Fría y el colapso de la URSS, y debido a su costo extremadamente alto, la serie se redujo primero a 75 y luego a 21 unidades, incluyendo un prototipo, 5 de preproducción y 15 máquinas de producción. Casi todos los B-2 recibieron nombres propios en honor a estados americanos, enfatizando su singularidad y significado simbólico para el país. De este modo, el B-2 Spirit se convirtió no solo en un avance tecnológico, sino también en un símbolo del poderío militar estadounidense a caballo entre los siglos XX y XXI. Creación del ecosistema industrial. La producción del B-2 Spirit no comenzó con la fabricación de piezas individuales, sino con la creación de un ecosistema industrial completamente nuevo capaz de satisfacer los requisitos únicos en materia de tecnología, materiales y precisión de ensamblaje. La primera y más importante etapa fue la organización de la base de producción y el desarrollo de herramientas que no existían antes. Una vez finalizada la fase de diseño, Northrop Grumman, como contratista principal, invirtió más de $1.200 millones en la creación de un centro especializado e integrado de materiales compuestos en Pico Rivera, California. Para ello, se reconvirtió una antigua planta de automóviles de Ford en uno de los centros de fabricación de materiales compuestos más grandes del mundo. La producción del B-2 requirió el desarrollo no solo de nuevos materiales, sino también de herramientas especiales, software, laboratorios de pruebas y sistemas de producción automatizados. En esta etapa se crearon los siguientes elementos: moldes y herramientas únicas para la formación de grandes paneles compuestos, líneas automatizadas para la colocación de fibra de carbono,
sistemas computarizados para el corte y moldeado de piezas, autoclaves para el tratamiento térmico de compuestos a una temperatura de aproximadamente 350 grados Fahrenheit y una presión de 100 libras por pulgada cuadrada. La producción del B-2 comenzó con el modelado digital. Los ingenieros crearon modelos CAD tridimensionales y luego fabricaron directamente las herramientas de producción a partir de ellos, obviando las maquetas tradicionales. Esto permitió alcanzar una precisión sin precedentes. Incluso desviaciones microscópicas podrían afectar las características de sigilo de la aeronave. Paralelamente, se formó una compleja red de contratistas y proveedores. Más de 6.000 empresas y 40.000 trabajadores de 46 estados de EEE participaron en la fabricación de componentes. Boeing se encargó de las secciones exteriores de las alas, Boat Aircraft de numerosos elementos compuestos, Hughes de los sistemas de radar y General Electric de los motores. Solo después de la creación de toda esta infraestructura comenzó la fabricación directa de piezas, su procesamiento, el control de calidad y el posterior ensamblaje de la aeronave en la planta principal de Palmdale, California. Así pues, la producción del B-2 Spirit comenzó con una preparación a gran escala del entorno de producción, innovaciones de ingeniería y el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que hizo posible la creación de esta aeronave única. Proceso de fabricación directa. Tras la preparación a gran escala de la base de producción, la creación de herramientas únicas y el establecimiento de cadenas de suministro de materiales, comenzó el proceso de fabricación directa del B-2 Spirit. Los acontecimientos se desarrollaron entonces en varias etapas clave, cada una de las cuales requirió precisión de ingeniería y una estricta coordinación entre miles de especialistas y cientos de contratistas. 1. Fabricación de las secciones principales del fuselaje y las alas. La fabricación de las secciones principales del fuselaje y las alas del B-2 Spirit comenzó con la producción de las piezas de aviación compuestas más grandes del mundo en aquel momento. La parte central, con la cabina de la tripulación, fue fabricada por Northrop Grumman, mientras que Boeing fabricó las secciones exteriores de las alas de 20 metros de largo y la sección de popa de 50 toneladas. Las más mínimas desviaciones podrían afectar la sección transversal de radar del B-2. En total, se fabricaron más de 10.000 componentes compuestos para una sola aeronave, utilizando las últimas tecnologías de automatización y control de calidad de la época 2. Ensamblaje de precisión. El ensamblaje de precisión del B-2 Spirit es una verdadera proeza de ingeniería que se llevó a cabo en enormes hangares creados especialmente para este proyecto. El ensamblaje de las secciones principales se realizó sobre enormes plataformas, estructuras especiales que ocupaban un área comparable a la de un campo de fútbol. Aquí, cientos de ingenieros, ensambladores y controladores de calidad trabajaban simultáneamente, cada uno responsable de su etapa específica. Gracias al modelado CAD tridimensional, todas las piezas encajaban a la perfección. Durante el ensamblaje se utilizaron sistemas de medición láser que permitieron una precisión de seguimiento de hasta milímetros. Incluso desviaciones microscópicas podrían alterar la aerodinámica o reducir la eficacia del recubrimiento furtivo. Cada junta se revisó varias veces y después de unir las secciones se selló manualmente con materiales especiales para garantizar la hermeticidad y la invisibilidad. La magnitud del montaje era impresionante. Tan solo la sección central del fuselaje requirió más de 1.000 horas de trabajo y el ciclo completo de ensamblaje de una aeronave duró más de un año. Todas las etapas estuvieron acompañadas de un control de calidad multinivel, desde la geometría hasta la compatibilidad electromagnética. Fue gracias a esa atención al detalle que el B-2 Spirit se convirtió en un referente de precisión y excelencia tecnológica en la aviación mundial. 3. Integración de sistemas. Tras ensamblar la estructura principal, comenzó la integración de los sistemas. Electrónica, hidráulica, depósitos de combustible, motores, sistemas de control de vuelo, complejos de radar, etc. Muchos subsistemas tuvieron que ser rediseñados y adaptados a los requisitos únicos de la arquitectura furtiva. Por ejemplo, la necesidad de colocar los motores dentro del ala para reducir la radiación infrarroja. 4. Recubrimiento absorbedor de radar. RAM. Una de las etapas más complejas fue la aplicación de un recubrimiento absorbente de radar multicapa.
El proceso se llevó a cabo en hangares especiales con un microclima controlado. Cada capa se aplicó a mano y luego se revisó para detectar defectos que pudieran aumentar la sección transversal del radar. 5. Pruebas y entrega. Tras completar el ensamblaje e integración de todos los sistemas, la aeronave fue sometida a pruebas de varios niveles. Pruebas estructurales, estáticas y dinámicas. Comprobaciones del funcionamiento de todos los sistemas. Pruebas de vuelo en varios modos y pruebas especiales de sección transversal de radar. Se eliminaron las deficiencias identificadas y se pudieron reparar o incluso fabricar nuevos nodos individuales. Una vez completadas todas las pruebas, la aeronave fue entregada oficialmente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Paralelamente, se entrenaba a las tripulaciones que recibían formación especializada en simuladores y en vuelos reales modernización continua. Tras el cese de la producción del B-2 Spirit en el año 2000, estos aviones únicos no se convirtieron en piezas de museo. Por el contrario, se mantienen a la vanguardia del progreso tecnológico gracias a la mejora constante. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares en la modernización de cada uno de los B-2 existentes para garantizar que puedan afrontar los desafíos actuales y futuros. Una de las principales áreas de modernización es la actualización de los sistemas de control a bordo. Los instrumentos analógicos obsoletos están siendo reemplazados gradualmente por modernas interfaces digitales, lo que aumenta la fiabilidad, la comodidad para la tripulación y permite la rápida integración de nuevas funciones. La cabina de la tripulación se ha equipado con pantallas multifuncionales y el sistema de control de vuelo ha recibido un nuevo software que proporciona aún mayores. ¿Sabías que desde su invención se han producido más de 100 millones de rifles tipo AK-47 en todo el mundo? Es una cifra absolutamente asombrosa, superior a la de todos los fusiles de servicio producidos por casi todos los demás países juntos. Esta icónica arma, reconocida mundialmente por su robustez y fiabilidad, puede parecer increíblemente simple por fuera, pero producir estos millones de unidades requiere un proceso industrial masivo y complejo que implica fuerzas extremas, una precisión sorprendente y secretos de fabricación perfeccionados durante décadas. Prepárate para descubrir los secretos detrás de escena y ver exactamente cómo se fabrica un AK-47 a escala industrial colosal. La historia del fabricante del AK-47 comienza realmente con su filosofía de diseño. Mikhail Kalashnikov pretendía que fuera sencillo, fácil de usar, fiable en las peores condiciones y, fundamentalmente, fácil y barato de fabricar en grandes cantidades. Este genio del diseño implicó que los ingenieros tuvieran que ingeniárselas para fabricar piezas complejas de forma robusta y rápida. La clave consistía a menudo en utilizar métodos que no requirieran un mecanizado de extrema precisión en cada componente, centrándose en tolerancias estrictas solo donde fuera absolutamente necesario para el funcionamiento. Este es uno de los secretos fundamentales de su éxito en la producción en masa. Uno de los procesos de fabricación más impresionantes visualmente e importantes para el AK-47 es el estampado. A diferencia de muchos otros rifles que utilizan receptores militares más pesados, el AK-47 a menudo utiliza un receptor hecho de chapa metálica. Imagínese enormes rollos de chapa de acero siendo introducidos en prensas masivas y potentes. Estas prensas dan forma a los receptores por etapas, doblando, conformando y perforando el metal con toneladas de fuerza. Este proceso de estampado de alta velocidad es increíblemente eficiente, produciendo receptores más rápido y a menor costo que casi cualquier otro método. Es una razón fundamental por la que se pudieron fabricar millones. Si bien el receptor a menudo se estampa, muchos componentes críticos que enfrentan estrés y calor extremos, como el cañón, el portacerrojo y el propio cerrojo, se fabrican mediante forja. Esto implica calentar lingotes de acero, bloques sólidos de acero de alta resistencia, a temperaturas increíbles hasta que estén al rojo vivo y sean maleables. Luego, prensas de forja o martillos gigantes golpean o comprimen estas piezas incandescentes hasta darles formas complejas. La fuerza implicada es inmensa. Miles de toneladas remodelan la estructura interna del grano del metal para hacer que la pieza sea increíblemente fuerte y duradera.
Aquí es donde la potencia bruta se une al moldeado, creando componentes lo suficientemente resistentes como para soportar las fuerzas explosivas del disparo. Aunque la simplicidad era clave, ciertas áreas del AK-47 requieren una precisión de mecanizado notable para un funcionamiento fiable. El cerrojo, que se bloquea en el cajón de mecanismos, y el extremo de la recámara del cañón, donde se aloja el cartucho, deben cumplir tolerancias muy ajustadas. Estas piezas se terminan en máquinas de control numérico por computadora que utilizan herramientas de corte endurecidas para dar forma al resistente acero con una precisión increíble. Si bien no todas las superficies necesitan una precisión de espejo, las interfaces críticas que garantizan un disparo seguro y confiable se mecanizan según especificaciones exactas, a menudo medidas en milésimas de pulgada. La unión de todas estas piezas implica otros procesos vitales de trabajo del metal. La soldadura se utiliza para unir componentes estampados del receptor y para fijar piezas como el bloque de gas al cañón. Los robots de soldadura industrial o los soldadores humanos cualificados crean uniones fuertes y fiables. El tratamiento térmico también es fundamental. Componentes como el cerrojo y el portacerrojo se someten a procesos como el endurecimiento y el revenido, ciclos de calentamiento y enfriamiento que modifican las propiedades del acero, haciéndolos increíblemente resistentes al desgaste y a los impactos, algo vital para la legendaria durabilidad del rifle en condiciones extremas. Una vez fabricados y tratados todos los componentes metálicos, suelen pasar por un proceso de acabado. Esto incluye procesos como el pavonado, el fosfatado o la aplicación de recubrimientos poliméricos. No son solo para lucir bien, son cruciales para proteger el metal de la corrosión. Especialmente importante para un rifle diseñado para funcionar en ambientes húmedos, fangosos o mojados. Muebles. La culata, el guardamanos y la empuñadura de pistola a menudo se fabrican en líneas de producción separadas a partir de madera o polímero y luego se añaden al conjunto metálico. La etapa final es el ensamblaje del rifle. Aunque muchos pasos están automatizados, el ensamblaje de los cientos de componentes de un AK-47 a menudo todavía requiere una importante habilidad humana en las líneas de montaje. Los operarios ensamblan las piezas, instalan muelles, pasadores y palancas, transformando un montón de componentes en un rifle funcional. Cada rifle se inspecciona visual y funcionalmente al salir de la línea de producción. La verdadera prueba de la fabricación de un AK-47 es su legendaria fiabilidad, y esto se verifica a través de un riguroso control de calidad y pruebas. Los rifles se someten a controles dimensionales y pruebas de materiales. Fundamentalmente, se someten a pruebas de resistencia, disparando proyectiles con una carga intencionadamente mayor que la estándar para garantizar que el arma pueda soportar de forma segura una presión extrema. Algunos incluso son sometidos a brutales pruebas ambientales. Se sumergen en lodo, se entierran en arena, se sumergen en agua y luego se espera que disparen inmediatamente. Estas pruebas extremas validan la robustez inherente al proceso de fabricación. La producción de millones de AK-47 requiere enormes complejos fabriles, una logística compleja y una mano de obra altamente cualificada. Se trata de una fascinante intersección entre la filosofía del diseño, centrada en la simplicidad, y los procesos industriales capaces de lograr una robustez y fiabilidad a una escala sin precedentes. Si bien el rifle en sí mismo suele considerarse un símbolo de conflicto, su proceso de fabricación es sin duda un poderoso ejemplo de ingeniería de producción en masa y fabricación centrada en la durabilidad. Así que la próxima vez que veas una imagen de esa silueta reconocible al instante, recuerda el viaje invisible que realizó, desde el acero y la madera en bruto, pasando por gigantescas prensas de estampado, potentes martillos de forja, centros de mecanizado de precisión, intensos tratamientos térmicos y rigurosas pruebas. Es el resultado de un proceso industrial masivo e impresionante. Es una mirada fascinante al poder y la precisión que dan forma a una de las herramientas más extendidas del mundo. ¿Qué parte del proceso de fabricación de un AK-47 te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Estás preparado para adentrarte en un mundo donde los milímetros deciden la vida y el metal reluciente recorre un camino desde un trozo de materia prima hasta una precisión letal? Imagínate esto.
Cada año se producen en todo el mundo más de 12.000 millones de cartuchos de munición para uso militar, policial, de cazadores y de atletas, y cada una es el resultado de una ingeniería de precisión donde la temperatura, la presión y la forma importan hasta el último decimal. En este vídeo le mostraremos todo, desde la selección de la pólvora y las aleaciones para la vaina hasta las pruebas de control donde la velocidad de salida del proyectil es de casi 300.000 pies por segundo. Prepárate, esto no es solo una historia sobre balas, es un viaje al corazón de la fabricación moderna, donde la tecnología y la ciencia operan al límite de lo posible. Cada año, cientos de millones de balas salen de las líneas de montaje de fábricas en todo el mundo, y cada una pasa por líneas de control de calidad con una precisión micrométrica. El material principal es el latón, una aleación de 70% de cobre y 30% de zinc. Se pide en rollos enormes de aproximadamente 0,06 pulgadas de espesor y con un peso de hasta 6.000 libras. Estos rollos son suministrados por plantas metalúrgicas, la mayoría de las veces en los Estados Unidos. Se trata de empresas como Olin Brass o Chase Brass. Los rollos llegan en un embalaje sellado para evitar la oxidación durante el transporte. Al llegar a la fábrica, el latón se desenrolla sobre una plataforma especial y se introduce en una laminadora, un enorme tambor de acero caliente. En esta etapa, la temperatura del metal alcanza los 600 grados Fahrenheit para hacerlo más maleable. El latón es aplanado. Cualquier desviación implica el rechazo. A continuación, la lámina de latón se introduce en una línea de prensado, una prensa de estampado de alta velocidad que, con una precisión fulminante, troquela pequeños discos, denominados discos en bruto. Su diámetro es de aproximadamente 0,75 pulgadas y su grosor coincide con el de la lámina original. La prensa funciona a una velocidad de hasta 250 golpes por minuto, por lo que cada segundo produce un nuevo lote de piezas en bruto. Los discos resultantes se calientan a 800 grados Fahrenheit. Esto es necesario para el posterior proceso de embutición profunda. Se sumergen en lubricante y se introducen en una prensa hidráulica, donde, bajo una presión de hasta 100 toneladas, el disco se transforma en una carcasa primaria, aún sin detalles, solo con forma cilíndrica. Este proceso se repite varias veces, alargando y adelgazando la funda en cada ocasión. En esta etapa, la pieza en bruto ya se asemeja a una carcasa, pero aún está lejos de su aspecto final. Cada pieza se somete a un proceso de recocido después del estirado. Esto implica calentarlo a 1000 grados Fahrenheit para aliviar la tensión interna del metal. De lo contrario, la carcasa podría agrietarse durante el disparo. Luego se enfría en agua y se limpia en una solución ácida para eliminar la cal y el lubricante. A continuación, calibración y pesaje. Las carcasas pasan por un sistema de control láser de alta precisión. Una discrepancia de peso implica el rechazo automático. De forma similar se comprueban la longitud, el grosor de la pared, la cilindricidad e incluso la respuesta acústica. Unos sensores especiales detectan si una carcasa tiene microfisuras o defectos internos. Finalmente, la carcasa se recorta a la longitud exacta, se realiza una ranura para el fulminante y se amplía la boca para que pueda alojar la bala en el futuro. Luego, o bien pasa a la línea de montaje final o se empaqueta para su venta por separado. Las vainas se compran tanto para tiro deportivo como para pedidos militares. La siguiente etapa crítica es la instalación del fulminante. Este es un componente pequeño pero extremadamente importante que inicia la explosión. El detonador es un dispositivo explosivo en miniatura. Dentro de una copa metálica se encuentra un detonador primario, generalmente a base de estifnato de plomo o sustitutos sin plomo. Antes de la instalación se comprueba la sensibilidad de los cebadores, aquellos que reaccionan a un impacto más débil o que tienen una concentración explosiva inestable son rechazados. En una línea automatizada, cada casquillo pasa por una estación de cebado donde, con increíble precisión, un mecanismo inserta el fulminante en la parte posterior del casquillo y lo engarza para que no se salga durante el retroceso. A continuación, la pólvora. El tipo depende de la finalidad de la munición. Para munición de pistola, lo más habitual es usar pólvora sin humo esférica. Para cartuchos de fusil, se utiliza pólvora extruida en forma de pequeños tubos. En promedio, un cartucho Remington .223 contiene aproximadamente 24 granos de pólvora.
En comparación, una bala del calibre .45 ACP contiene solo 5 o 7 granos. La pólvora se mide automáticamente con una precisión de milésimas de grano. Tanto el exceso como la escasez representan un peligro para el tirador y para el arma. Un error de 1/10 de grano es inaceptable. Algunos sistemas utilizan escalas ópticas en tiempo real que reaccionan incluso a las vibraciones del taller. Una vez cargada la pólvora, es hora de colocar la bala. La bala en sí es otra historia. Material, forma, masa, todo depende de la tarea. Caza, militar, deportes, defensa. Pero la colocación se realiza con la misma precisión. La bala se introduce a presión en la vaina y luego se cierra la boca para que no se salga durante la alimentación al cañón. Tras esta calibración final y la inspección visual a simple vista mediante una cámara con una red neuronal que logra analizar cada ronda en menos de un segundo. La tasa de rechazo es inferior al 0,3% en las grandes empresas. Y solo después de todas las etapas de inspección, calibración y pesaje final, la bala llega a la fase final, el empaquetado. El embalaje no se limita solo a la estética o a la facilidad de transporte. Es una cuestión de protección, identificación y logística. Porque cuando envías 50.000 cartuchos a un solo cliente, los errores no se perdonan. Todo comienza con el conteo. Las balas se clasifican automáticamente en bandejas o se introducen en líneas de pesaje donde se forman lotes en cantidades de 20, 50, 100 o 1000 piezas según las especificaciones del cliente. La opción de embalaje más económica son las bandejas de plástico con film retráctil. Se trata de una solución económica para el mercado civil, práctica para estanterías y ventas masivas. Los suministros militares se empaquetan de forma diferente en contenedores de zinc o acero con tapas herméticas, revestimientos interiores con tratamiento anticorrosión, marcas con calibre, número de lote, fecha de fabricación y códigos QR. Una de estas cajas contiene entre 1.200 y 1.500 balas con un peso total de hasta 40 libras. En algunos casos, contenedores con sistemas de control de humedad o incluso rastreadores incorporados para el seguimiento de las entregas. En líneas industriales, un turno empaqueta entre 100.000 y 300.000 balas. Algunas fábricas operan en 3 turnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, especialmente durante periodos de alta demanda, como contratos militares, crisis o elecciones en Estados Unidos. La productividad de una máquina de envasado alcanza las 12.000 unidades por hora. En los talleres donde se manipulan pólvora, fulminantes y explosivos, hay suelos antiestáticos. Se trata de un recubrimiento especial que desvía la carga electrostática del cuerpo de una persona o del equipo a tierra para evitar chispas que podrían causar explosiones o la ignición de sustancias explosivas. Además, la humedad en el taller se mantiene entre el 40% y el 60%, lo cual reduce el riesgo de ignición por polvo o partículas. En áreas con polvo metálico, vapores de aceite y humos procedentes de la galvanización, la ventilación con filtración es obligatoria. Los trabajadores usan trajes especiales confeccionados con tejidos naturales o materiales antiestáticos. Está prohibido llevar objetos metálicos, relojes, joyas o teléfonos. Solo los especialistas certificados tienen permitido el acceso a las áreas de pólvora o fulminantes. El acceso es estrictamente biométrico. La gente no toca la pólvora con las manos. Todo se gestiona mediante sistemas automatizados y sellados. Formación del cebador, dosificación de la mezcla explosiva, sellado de la carcasa. Todos están totalmente automatizados. Los robots o las máquinas blindadas se encargan de las etapas más peligrosas. Se colocan extintores de polvo, sistemas de rociadores y contenedores especiales para aislar la ignición cada 150 pies. El personal recibe capacitación obligatoria cada 3 o 6 meses. Evacuación, extinción de incendios, primeros auxilios. Todas las vainas, balas y fulminantes se someten a una inspección visual de peso y a una inspección por rayos X. Los materiales rechazados se envían a zonas seguras separadas donde se eliminan o se reciclan. La fábrica está vigilada como una instalación de alta seguridad, videovigilancia, guardias armados, inventario de cada unidad. En 1998, en Estados Unidos, explotó una planta que fabricaba pólvora para munición deportiva debido a violaciones de las normas de almacenamiento. En las cercanías se almacenaban varios tipos de mezclas con diferentes propiedades.
La potencia de la explosión fue equivalente a varias toneladas de TNT. Murieron 4 trabajadores. La investigación reveló docenas de violaciones sistémicas. Por lo tanto, la seguridad en dichas plantas es más importante que el producto que fabrican. Cada año se reciclan más de 9 millones de toneladas de chatarra de cobre en todo el mundo. Eso alcanza para construir 1.800 estatuas de la libertad. Pero, ¿a dónde van a parar los cables, transformadores y cables de cobre viejos después de su eliminación? ¿Qué hacen con ellos en el corazón de las fábricas, donde las temperaturas superan los 2000 grados Fahrenheit? ¿Y por qué reciclar medio kilo de cobre puede ahorrar tanta energía como la que necesita una casa entera? Si ves el vídeo hasta el final, descubrirás un secreto que nunca antes habías oído. ¿En qué ciudad viste por última vez una fábrica de cobre? Escríbelo en los comentarios. Es interesante comprobar la geografía. Todo comienza en los enormes almacenes de las plantas de reciclaje. Miles de libras de chatarra de cobre de diversa índole se acumulan aquí. Gruesos cables de alimentación procedentes de instalaciones industriales discurren junto a finos cables de electrodomésticos. Los viejos transformadores conviven con restos de cableado de construcción. Cada elemento tiene su propia historia, pero todos comparten una cosa. Están listos para una nueva vida. La primera etapa del reciclaje es una clasificación cuidadosa. Especialistas experimentados separan la chatarra según el tipo y el grado de contaminación. El cable de cobre limpio se separa de los cables aislados. Los cables industriales gruesos se separan de los cables domésticos finos. Este es un paso de vital importancia, ya que los diferentes tipos de chatarra requieren diferentes enfoques de reciclaje. La siguiente etapa es la limpieza mecánica, un verdadero arte de la tecnología moderna. Potentes máquinas trituradoras cortan los cables en fragmentos de 2 o 3 pulgadas de largo. Los separadores especiales utilizan la diferencia de densidad del material. Como el cobre es más pesado que el plástico y el caucho, lo que facilita su separación, las mesas vibratorias y las corrientes de aire finalmente limpian los fragmentos de cobre de los restos de aislamiento. El resultado son piezas de cobre relativamente limpias. Pero esto es solo el comienzo. La verdadera magia comienza en la fundición. Enormes hornos de inducción calientan el cobre a una temperatura superior a 1984 grados Fahrenheit, el punto de fusión del cobre. Los fragmentos metálicos se transforman gradualmente en un líquido rojo incandescente, casi dorado. Este sitio siempre es impresionante. Los trozos de metal duros y fríos se convierten en una masa viva y palpitante. Pero la temperatura es solo una herramienta. La acción principal se produce a nivel molecular. Durante la fusión, las impurezas se comportan de manera diferente. Algunos flotan a la superficie como escoria, otros se disuelven. Los maestros metalúrgicos controlan cuidadosamente el proceso, retirando la escoria y añadiendo sustancias especiales llamadas fundentes, que ayudan a eliminar los elementos no deseados. El primer refinado está completo. Pero esto no es el final. El cobre fundido se vierte en baños especiales para su purificación electrolítica. Esta es la etapa más precisa de todo el proceso. Se hace pasar una corriente eléctrica de varios miles de voltios a través del material fundido. Bajo su influencia, las impurezas residuales, hierro, níquel, zinc y plomo, migran a los electrodos y se eliminan de la masa fundida. La electrólisis dura varias horas. La temperatura se controla estrictamente entre 2100 y 2200 grados Fahrenheit y la intensidad de corriente se regula con una precisión de 1/10 de amperio. Los análisis de laboratorio se realizan cada 30 minutos. Los químicos comprueban la composición del metal, observando cómo disminuye la cantidad de impurezas. Gradualmente, la pureza del cobre aumenta. 95%, 97%, 98%, 99%, y finalmente se alcanza la codiciada marca del 99.9%. El cobre purificado está listo para su conformado. El metal fundido se vierte en moldes especiales, moldes para lingotes. Los moldes se precalientan a una temperatura de aproximadamente 1800 grados Fahrenheit para evitar el choque térmico. El enfriamiento lento y controlado permite que el cobre cristalice con la estructura correcta.
Se forman lingotes perfectamente uniformes con un peso de entre 50 y 100 libras o tochos cilíndricos de 6 u 8 pulgadas de diámetro. Estos lingotes son la base para los futuros cables. Van al taller de trefilado, donde tiene lugar la siguiente transformación. Una máquina trefiladora es una serie de matrices dispuestas sucesivamente, con aberturas de diferentes diámetros. La barra pasa por la primera abertura de aproximadamente 3 pulgadas de diámetro, luego por una más pequeña de 2 pulgadas y después por una de 1,5 pulgadas. Con cada pasada, el diámetro disminuye y la longitud aumenta. El proceso de trefilado requiere un esfuerzo enorme. Potentes motores eléctricos de hasta 500 caballos de fuerza arrastran el cobre a través de los moldes con una fuerza de decenas de toneladas. El metal se deforma pero no se rompe porque el cobre es plástico y puede soportar dicha carga. Gradualmente, el grueso lingote se convierte en un alambre delgado y flexible con un diámetro de 1 pulgada o incluso menor. Cada etapa del trefilado está estrictamente controlada. El diámetro se mide mediante dispositivos láser. La velocidad de alimentación puede alcanzar los 100 pies por minuto y se regula automáticamente. Si aparecen defectos como arañazos, irregularidades o grietas, el proceso se detiene para su corrección. El cable terminado pasa por un control de calidad final. No solo se comprueba la geometría, sino también las propiedades eléctricas. La resistencia no debe exceder un cierto valor por cada 1000 pies de longitud. La conductividad, la resistencia mecánica a la tracción, todos los parámetros deben cumplir con las estrictas normas de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Al fin y al cabo, este cable se convertirá en la base de los cables que transmitirán electricidad a hogares, oficinas y fábricas. La etapa final es la fabricación del cable terminado. Los cables de cobre están recubiertos con aislamiento de hasta 1/10 de pulgada de espesor, de polietileno, cloruro de polivinilo u otros materiales modernos. Dependiendo de la finalidad, los cables se pueden trenzar hasta obtener la configuración requerida. Cables de alimentación para 120 o 240 voltios, cables de información de categoría 5 o 6, cables para fines especiales. Cada uno tiene un diseño único. El empaquetado del producto terminado es el toque final. Los cables se enrollan cuidadosamente en carretes de 3 o 4 pies de diámetro o se colocan en cajas de tamaños estándar. Cada unidad está marcada, indicando la longitud en pies, la sección transversal en calibre de alambre americano y las especificaciones técnicas. Los certificados de Underwriters Laboratory confirman que el producto cumple con todas las normas de seguridad estadounidenses. El resultado de esta compleja sinfonía tecnológica es impresionante. De desechos, que parecían basura inservible, nacen cables de alta calidad. Está preparada para funcionar durante 25 o 30 años, proporcionando una transmisión fiable de energía eléctrica desde edificios residenciales hasta grandes complejos industriales. Pero esto no es solo un proceso tecnológico, es una filosofía de desarrollo sostenible en acción. Cada tonelada de cobre reciclado es una tonelada que no tiene que ser extraída de las profundidades de la Tierra. Significa conservación de los recursos naturales, menor impacto ambiental y un medio ambiente más limpio para las generaciones futuras. Reciclar 1 tonelada de cobre ahorra aproximadamente 2,5 toneladas de mineral. El ciclo se ha completado, pero es interminable. Cuando dentro de décadas este nuevo cable vuelva a quedar obsoleto, regresará aquí para comenzar un nuevo viaje de transformación. El cobre es el metal de la eternidad, que puede reciclarse un número infinito de veces sin perder calidad. Y en eso reside su verdadero valor. Las cifras de producción son asombrosas. Anualmente se reciclan en todo el mundo más de 9 millones de toneladas de chatarra de cobre. Esto equivale al peso de 1.800 estatuas de la libertad. En Estados Unidos, una familia promedio utiliza alrededor de 280 libras de cobre en su hogar, desde el cableado eléctrico hasta las tuberías de agua. 1 millón de libras de cobre reciclado ahorran suficiente energía para abastecer a 1.000 hogares durante un año. Esto supone un 85% menos de energía que la necesaria para extraer cobre nuevo del mineral. El reciclaje también reduce las emisiones de dióxido de carbono en un 65% en comparación con la producción primaria. La mayor cantidad de chatarra de cobre proviene de la industria de la construcción. Eso es el 31%. Del sector electrónico, el 21%, y del sector automotriz,
el 12%. 1 kilo de alambre de cobre se puede estirar hasta una longitud suficiente para dar 23 vueltas a un campo de fútbol. Las fábricas modernas pueden procesar hasta 400 toneladas de chatarra de cobre al día, produciendo alambre con una longitud total de más de 50.000 metros. En la última década, el precio de la chatarra de cobre ha aumentado un 180%, lo que hace que su reciclaje sea extremadamente rentable. Actualmente, el reciclaje cubre el 40% de las necesidades mundiales de cobre, y esta cifra sigue creciendo. Imagina tomar el aire que respiras ahora mismo y convertirlo en una sustancia capaz de congelar helado en 3 segundos y hacer que un plátano sea lo suficientemente duro como para martillar clavos. Esto no es magia, es nitrógeno líquido. Cada segundo se utiliza en medicina, ciencia, la industria alimentaria y en algunos experimentos ultrasecretos. Temperatura: menos 321 grados Fahrenheit. Un sorbo y pierdes parte del estómago. Un respiro y desbloqueas la tecnología del mañana. ¿Cómo se forma la sustancia más fría de la Tierra a partir del aire común? ¿Cómo se transporta, almacena y utiliza? ¿Y por qué puede salvar o destruir? Observa con atención y prepárate para asombrarte. Todo comienza con el aire. Sí, el mismo aire atmosférico que nos rodea. Esto ocurre dentro de las unidades industriales de separación de aire. Estos sistemas vienen en todos los tamaños, desde enormes instalaciones fabriles hasta unidades móviles para uso médico. El aire se aspira mediante compresores, luego pasa por filtros. En primer lugar, filtros gruesos que eliminan el polvo, los insectos y el polen. A continuación, unos filtros finos eliminan la humedad, el dióxido de carbono y otras impurezas. Una vez limpio, el aire se comprime mediante potentes máquinas, aumentando tanto la presión como la temperatura. Luego se enfría gradualmente en intercambiadores de calor. Cuando el aire frío a alta presión pasa a través de una boquilla estrecha hacia una cámara de baja presión, se expande rápidamente. Esa expansión repentina provoca un descenso importante de la temperatura. Este es el momento clave. El gas se enfría lo suficiente como para comenzar a condensarse en líquido. Este proceso se repite varias veces. Cada ciclo reduce aún más la temperatura. Finalmente, el nitrógeno alcanza su punto de licuefacción. Esta técnica no funciona con todos los gases, pero es perfecta para el nitrógeno. Gracias a esto, podemos crear nitrógeno líquido a partir del aire común. Una vez que el aire se enfría y se licúa, se somete a destilación fraccionada. Este proceso separa la mezcla líquida en componentes según sus puntos de ebullición. Dentro de una columna de destilación especial, el aire líquido se recalienta suavemente. El nitrógeno tiene el punto de ebullición más bajo, alrededor de menos 320 grados Fahrenheit, por lo que se evapora primero y sube a la superficie. El oxígeno hierve a menos 297 grados Fahrenheit, por lo que se evapora más tarde y no asciende tan alto. El argón, con un punto de ebullición cercano a menos 302 grados Fahrenheit, se sitúa en algún punto intermedio. La columna forma un gradiente térmico, más frío en la parte superior, más cálido en la inferior. Los gases se evaporan y se condensan una y otra vez, purificándose con cada ciclo. Todo funciona sin aditivos, automáticamente y con mínimas pérdidas, gracias a una presión y temperatura controladas con precisión. Dado que el nitrógeno constituye aproximadamente el 78% del aire, su extracción requiere equipos potentes, una compleja red de tuberías y un control exacto de la temperatura. Una vez separado, el nitrógeno líquido se almacena en recipientes especiales, criostatos o frascos Dewar, que parecen termos futuristas. Estos recipientes mantienen bajas las temperaturas y evitan la evaporación. No son simples barriles de metal, tienen doble pared con un vacío en el medio para bloquear el calor. Algunos también incluyen revestimientos reflectantes para minimizar la pérdida de calor radiante. Estos contenedores pueden conservar el nitrógeno líquido durante varios días o incluso semanas, dependiendo del volumen, el aislamiento y la frecuencia con la que se abran. A menudo, el nitrógeno se utiliza in situ. Por ejemplo, los centros médicos utilizan nitrógeno líquido para la criopreservación de células, embriones, vacunas y tejidos. En la industria alimentaria se utiliza para la congelación ultrarrápida.
El contacto con nitrógeno líquido congela instantáneamente los alimentos, conservando su textura, sabor y forma. Pero cuando se necesita transportar, evitar la evaporación es fundamental. Eso se debe a que el nitrógeno se convierte rápidamente de nuevo en gas. Se utilizan contenedores DeWatt portátiles, criotanques y camiones criotanque. Los DeWatt pequeños son muy útiles para laboratorios y clínicas. Los criotanques son enormes, como gigantescos camiones cisterna de gas, y son transportados por camiones con soportes y ventilación especiales. Los camiones criogénicos son vehículos especialmente diseñados con aislamiento y regulación de presión para evitar explosiones por expansión de gas. En ocasiones, el nitrógeno líquido se produce directamente in situ en grandes centros de investigación u hospitales para evitar depender de los suministros. ¿Cómo logró la humanidad dominar una de las sustancias más frías e inertes de la Tierra? Todo comenzó con el nitrógeno. Fue descubierta en el año 1772 por el químico escocés Daniel Rutherford, quien estudiaba el aire y encontró un gas que no podía sustentar el fuego ni la vida. Eso era nitrógeno, incoloro, inodoro, inerte. Pero licuarlo requería frío y presión, y la humanidad necesitó más de 100 años para descubrirlo. El primer nitrógeno líquido fue producido en 1883 por los científicos polacos Zygmunt Wróblewski y Karol Olszewski. Construyeron un sistema que enfriaba el aire tanto que el nitrógeno, su componente principal, se convertía en líquido. Eso fue un gran avance. En el siglo XX, la tecnología de refrigeración avanzó rápidamente. Los científicos mejoraron los métodos de licuefacción de gases y finalmente desarrollaron el ciclo Joule-Thomson, que se basa en las caídas de presión para licuar gases de manera eficiente. En las décadas de 1930 y 1950, el nitrógeno líquido se introdujo en la industria y la medicina, comenzando en los laboratorios, luego en cirugías, biobancos y experimentos de física que requerían temperaturas ultra bajas. Hoy en día, la producción de nitrógeno líquido es una operación a escala global. Se fabrica en enormes plantas de separación de aire alrededor del mundo. Lo que antes era simplemente un gas de fondo, que constituía casi el 80% del aire, se ha convertido en una superestrella de la ciencia industrial. Algunos chefs incluso preparan helado en vivo. Verter la nata en un bol, añadir nitrógeno líquido, mezclar y listo, postre instantáneo. El frío es tan intenso que congela el dulce en segundos. Sumerge un plátano en nitrógeno líquido durante unos segundos y podrás martillar clavos con él. ¿En serio quieres probar? Inhalar vapor de nitrógeno frío puede cambiar temporalmente la voz de forma similar al helio, pero con un tono más grave. Pero no lo intentes. Es peligroso, sin protección y equipo especial. Algunas personas han sumergido calcetines viejos en recipientes con nitrógeno líquido. Resultado: la tela se vuelve quebradiza como el vidrio y se desmorona en las manos. Una forma perfecta de destruir pruebas. Si eres un calcetín, vierte nitrógeno líquido sobre un suelo caliente y se convertirá en una nube espectacular. Se vaporiza instantáneamente, haciéndote sentir como si estuvieras atravesando un portal de Hollywood. ¿Qué es lo que nunca debes hacer con nitrógeno líquido, aunque parezca genial? Nunca metas la mano ahí. En vídeos online se ven personas que meten los dedos y los sacan ilesas. Ese es el efecto Leidenfrost. Se forma una breve capa protectora de vapor alrededor de la piel, pero si dudas un segundo de más, ¡hola, congelación! No lo intentes. En serio, no lo bebas nunca. Sí, eso también pasó. En varios restaurantes se sirvieron postres ahumados con una gota de nitrógeno líquido. Un huésped descuidado bebió un sorbo antes de que se evaporara por completo, y literalmente perdió parte de su estómago. Posteriormente, varios países prohibieron este tipo de acrobacias. No lo viertas en el suelo del baño. El vapor se ve genial, sin duda, pero las baldosas pueden agrietarse por el choque térmico. Además, el riesgo de asfixia en un espacio reducido es real. El nitrógeno desplaza al oxígeno. No lo viertas en el inodoro, no porque vaya a romperse con seguridad, pero podría hacerlo, y porque las tuberías pueden reventar. Algunos TikTokers han congelado con orgullo sus tuberías. Los equipos de servicios públicos deben adorarlos. Si no eres ingeniero o chef de gastronomía molecular, no intentes congelar alimentos o frutas desde el interior. El nitrógeno líquido puede perforar la piel y explotar en las manos, especialmente con prendas que tengan un alto contenido de humedad. Sí, el nitrógeno líquido es asombroso, pero también increíblemente peligroso.
Respeta las heladas. Cada año la gente desecha 4.400 millones de libras de lavadoras. Eso equivale a 200 torres Eiffel hechas de metal y plástico. Pero ¿qué pasaría si tu vieja lavadora pudiera reportarte $200 de Samsung o LG y luego renacer de una forma totalmente nueva? En este vídeo os vamos a mostrar cómo las trituradoras destrozan el acero en segundos, los imanes extraen el cobre y el plástico se transforma en nuevos dispositivos. ¿Por qué las marcas están dispuestas a pagar por tus cosas viejas? ¿Y cómo puede una sola máquina ayudar a salvar el planeta o terminar envenenándolo? Los primeros 30 segundos revelarán un secreto que cambiará para siempre tu forma de pensar sobre la basura. No te lo querrás perder. Muchas marcas importantes y tiendas de electrónica tienen programas en los que puedes entregar tus aparatos viejos a cambio de otros, o te los llevan gratis cuando compras uno nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos, empresas como Whirlpool, LG y Samsung tienen programas de este tipo. En Europa cuentan con iniciativas en el marco de la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAE. Los detalles pueden variar según la empresa. Algunos simplemente se llevarán tu electrodoméstico viejo, mientras que otros podrían ofrecerte un descuento para tu nueva compra. Whirlpool en Estados Unidos, por ejemplo, podría ofrecer entre $50 y $100 de descuento en un electrodoméstico nuevo si entregas una lavadora vieja. A cambio, LG y Samsung a veces realizan promociones especiales en las que pueden ofrecer un reembolso de $100 o incluso $200. En Europa, algunos programas pueden ofrecer hasta un 10% de descuento en un electrodoméstico nuevo, pero por lo general los descuentos no son tan grandes. La mayoría de las empresas lo ven más como un esfuerzo medioambiental que como una estrategia para atraer clientes. En muchas ciudades encontrarás centros de recogida de residuos electrónicos donde la gente puede llevar sus lavadoras viejas ellos mismos. Estos centros suelen colaborar con los gobiernos municipales locales o con empresas privadas de reciclaje. En algunos países, como Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos, existen servicios municipales que se encargan de recoger electrodomésticos voluminosos. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York puedes programar una recogida gratuita a través del programa municipal NYC Safe Disposal. También existen algunas empresas que se centran específicamente en el reciclaje de metales. Es posible que incluso te compren tu vieja lavadora, o al menos que se la lleves gratis. Estas empresas envían entonces los electrodomésticos a un taller para que los desmonten y extraigan todos los componentes valiosos, como metal, aparatos electrónicos y plástico. Lo primero es lo primero. Las máquinas se clasifican en diferentes grupos: las que aún funcionan, las que funcionan más o menos y las que están completamente rotas. Las máquinas que aún funcionan pueden ser reparadas y revendidas, pero las que están demasiado estropeadas se envían para ser desmanteladas. El proceso de desmontaje comienza retirando los paneles exteriores, la puerta y el tambor. Elementos como motores, componentes electrónicos, cableado y bombas se separan porque a menudo pueden reutilizarse como piezas o fundirse para recuperar sus materiales. Los diferentes tipos de metal se clasifican por separado, como el acero inoxidable, el aluminio y el cobre. Las piezas de plástico también se recogen y se envían a reciclar. Todo este proceso puede realizarse a mano o en líneas automatizadas especiales donde las máquinas trituran el cuerpo principal y luego utilizan elementos como imanes y separadores de aire para separar los diferentes materiales. Estas líneas de reciclaje automatizadas para lavadoras suelen constar de varias etapas, y cada etapa está diseñada para separar tipos específicos de materiales. En primer lugar, las lavadoras se cargan en una cinta transportadora que las introduce en unas potentes trituradoras giratorias. Las cuchillas de estas trituradoras son lo suficientemente fuertes como para destrozar cuerpos de metal y plástico, reduciéndolos a trozos de aproximadamente 1 a 4 pulgadas de diámetro. Una vez triturado todo, la mezcla de materiales pasa por separadores magnéticos. Estos imanes se adhieren a cualquier metal que sea atraído por los imanes, como el acero y el hierro fundido, separándolos de todo lo demás. A continuación, tenemos algo llamado separador de corrientes de Foucault Eddy Current. Utiliza un tipo diferente de campo magnético para repeler los metales no ferrosos, materiales como el aluminio y el cobre. Los plásticos y otros materiales ligeros se separan mediante separadores de aire.
Básicamente, fuertes ráfagas de aire impulsan los fragmentos más ligeros, como las escamas de plástico, hacia arriba y hacia los contenedores de recolección, mientras que los materiales más pesados permanecen en la cinta transportadora. Hacia el final de la línea de clasificación, los materiales restantes pueden pasar por escáneres ópticos. Estos escáneres pueden analizar de qué están hechas las piezas y clasificarlas aún más, enviándolas al lugar adecuado para su posterior procesamiento o eliminación final. Así pues, tras toda esta clasificación con separadores de aire y escáneres ópticos, los diferentes materiales se dirigen a sus propias líneas de procesamiento separadas. Aquí es donde se procesa el plástico, el metal, el vidrio y cualquier otro material para que pueda ser reutilizado o reciclado adecuadamente. Los restos de metal, como las piezas de acero, se envían a plantas de procesamiento de metales. Allí se funden y finalmente se utilizan para fabricar productos completamente nuevos. ¿Te acuerdas de esos separadores magnéticos? Son súper eficaces para extraer hierro y acero que luego se envían a fundir. Las piezas de plástico se trituran en trozos más pequeños y luego se comprimen en balas o bloques densos. Estas balas se pueden enviar posteriormente a fábricas especializadas donde se utilizarán para fabricar nuevos artículos de plástico, o podrían formar parte de la mezcla de materias primas para nuevos electrodomésticos u otros dispositivos tecnológicos. Si la lavadora tuviera alguna pieza de vidrio, tal vez en la ventana de la puerta, ese vidrio se limpia muy bien para eliminar cualquier suciedad y luego se puede fundir para fabricar nuevos productos de vidrio. Los materiales sobrantes, que no se pueden reciclar, como ciertos tipos de caucho o mezclas complejas de materiales, suelen acabar enviándose a vertedores especialmente diseñados para su eliminación final. Este tipo de sistemas de clasificación y reciclaje reducen drásticamente la cantidad de residuos que acaban en los vertederos. Además, ayudan a que valiosas materias primas vuelvan a la economía para que puedan ser utilizadas de nuevo. A veces, especialmente con materiales realmente difíciles, tienen que utilizar técnicas más avanzadas como la descomposición térmica, que utiliza calor, o tratamientos químicos especiales. Estos métodos entran en juego para materiales que son difíciles de separar simplemente triturándolos y clasificándolos mecánicamente, o para materiales que necesitan un procesamiento adicional para asegurar que no causen contaminación ni liberen sustancias nocivas. Buenos ejemplos son ciertos componentes de plástico que tienen otros materiales incrustados, como plástico con piezas de metal fusionadas en su interior o juntas de goma adheridas. Este tipo de materiales a menudo no se pueden clasificar fácilmente utilizando los métodos estándar. Por lo tanto, necesitan un tratamiento especial para descomponerlos y separar sus diferentes partes. Las piezas de caucho, en particular aquellas fabricadas con aditivos químicos complejos, suelen ser difíciles de reciclar eficazmente debido a su compleja estructura. Para materiales como esos, podrían utilizarse procesos como la descomposición térmica u otros métodos químicos. El objetivo es, básicamente, descomponerlos en bloques de construcción más simples que puedan reutilizarse, o al menos desecharse de forma más segura. En situaciones donde el aparato contiene materiales peligrosos, como mercurio, interruptores viejos, ciertos tipos de baterías o componentes de iluminación antiguos. Esos materiales deben manipularse con procedimientos especiales. Esto podría implicar un proceso químico diseñado para neutralizar las partes peligrosas o quizás uno que las aísle de forma segura para que puedan eliminarse sin causar daño. Materiales como el poliuretano o el poliéster, que a menudo se utilizan como aislante alrededor de cables o en diversas otras partes dentro de los electrodomésticos, también podrían ser tratados mediante descomposición térmica. Esto ayuda a descomponerlos en sustancias más simples que podrían ser recicladas. Y luego están las situaciones en las que las lavadoras u otros aparatos electrónicos contienen materiales compuestos complejos. Materiales compuestos de varias capas de diferentes materiales unidas entre sí, como plástico fusionado con capas de metal o reforzado con fibras. Estos materiales suelen requerir un procesamiento muy especializado para separar cuidadosamente las capas, de modo que cada material pueda, con suerte, reciclarse por separado. En definitiva, el motivo para utilizar todas estas tecnologías diferentes es hacer que todo el proceso de eliminación sea lo más eficiente posible y minimizar el daño causado al medio ambiente.
porque si estos materiales no se manipulan correctamente, se podría acabar con contaminación o fugas de productos químicos peligrosos en el suelo o el agua. ¿Sabías que en tiempos prehistóricos existió un roedor del tamaño de un perro grande que vivía junto a los tigres dientes de sable? Y hoy en día se sumerge en aguas termales con turistas en Japón y puede costar hasta $5.000 por persona. Esa es la capibara, capi. Su carne está oficialmente reconocida como pescado para los católicos durante la Cuaresma y su piel es una de las favoritas de las marcas de lujo. ¿Cómo fue que un animal que se convirtió en meme se transformó en un negocio agrícola, un manjar e incluso una mascota? Esta es la historia completa de las capibaras, desde la naturaleza salvaje hasta las granjas VIP y las carteras de miles de euros. Las capibaras no son solo estrellas de Internet, también se crían en granjas especializadas. La mayor parte de estas explotaciones agrícolas se encuentran en Sudamérica, especialmente en Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia. Las capibaras existen desde hace millones de años. Sus antepasados eran aún más grandes y posiblemente convivieron con perezosos gigantes y tigres dientes de sable. Los primeros capibaras aparecieron en Sudamérica hace unos 30 millones de años. En aquel entonces, en la zona que hoy ocupa Brasil y Argentina, existían roedores gigantes de la misma familia, como Josephoartigasia monesi. Esa criatura podía crecer hasta más de 3 metros de largo y pesar más de 680 kilos. Los expertos creen que se parecía a una capibara moderna, solo que tenía el tamaño de una vaca. ¿Cómo se adaptó la capibara a la vida cerca del agua? Desarrollaron rasgos increíbles que les ayudan a sobrevivir. Sus patas palmeadas les facilitan nadar y caminar por zonas pantanosas. Sus ojos, fosas nasales y orejas están situados en la parte superior de sus cabezas, al igual que los hipopótamos, para que puedan respirar y observar lo que sucede mientras permanecen la mayor parte del tiempo bajo el agua, y cuentan con un sistema especial de termorregulación. La piel de la capibara les ayuda a mantener una temperatura ideal incluso en climas cálidos. Los arqueólogos han encontrado huesos de capibara en antiguos asentamientos indígenas de toda Sudamérica. Las tribus que vivían a lo largo del Amazonas los cazaban por su carne y sus pieles. Algunas tribus incluso los consideraban animales sagrados porque podían vivir entre dos mundos, tanto en la tierra como en el agua. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Sudamérica en el siglo XVI, enseguida se percataron de que los lugareños comían capibaras. Pero eso planteó una pregunta. ¿Se pueden comer durante la Cuaresma? La Iglesia Católica prohibía comer carne de mamíferos durante la Cuaresma, pero permitía el pescado. Así pues, los misioneros españoles solicitaron un dictamen al Vaticano. Tras largas discusiones, los sacerdotes decidieron que, puesto que las capibaras pasan la mayor parte del tiempo en el agua, podían considerarse peces. Así fue como la carne de capibara fue aprobada oficialmente para la Cuaresma, y la tradición aún pervive hoy en algunas partes de Venezuela y Colombia. Aunque las capibaras son cazadas por su carne y piel, no son una especie en peligro de extinción. Hoy en día se les puede encontrar no solo en Sudamérica, sino también en zoológicos, reservas privadas e incluso como mascotas en muchos países del mundo. Las capibaras son la prueba viviente de que la naturaleza crea supervivientes perfectos. Desde tiempos prehistóricos hasta memes de Internet, siguen siendo uno de los roedores más singulares del planeta. Las granjas de capibaras se parecen mucho a las reservas naturales. Grandes extensiones, con prados verdes y estanques artificiales, porque a las capibaras les encanta el agua. Las explotaciones agrícolas comerciales y las reservas naturales pueden abarcar 50 o incluso 100 acres o más. Los árboles proporcionan lugares sombreados donde los capibaras pueden relajarse. Existen 3 razones principales para criar capibaras. En primer lugar, por el ecoturismo. Algunas granjas permiten a los visitantes acariciar, alimentar e incluso nadar con los animales. Las capibaras han cautivado a la gente durante mucho tiempo con su personalidad tranquila, y las granjas centradas en el ecoturismo ofrecen formas increíbles de conectar con ellos. Los visitantes no solo pueden observar a los animales, sino también alimentarlos, acariciarlos y nadar junto a ellos. Estas granjas suelen tener amplios espacios abiertos con zonas de agua, campos de hierba y zonas de sombra.
Dado que las capibaras pasan hasta el 80% de su tiempo en el agua, se les proporcionan grandes estanques de entre 3 y 5 pies de profundidad, perfectos para nadar con los turistas. La mayoría de las granjas ofrecen sesiones de alimentación donde los visitantes pueden comprar kits especiales de refrigerios, que incluyen verduras, hortalizas y frutas frescas. El costo promedio por porción oscila entre 3 y 5 dólares. Darles de comer ayuda a los capibaras a acostumbrarse rápidamente a la gente y a menudo se acercan directamente a los invitados. Una de las actividades más populares es nadar juntos. El agua debe estar a una temperatura confortable para los animales, alrededor de 80 grados Fahrenheit. Por seguridad, algunas granjas solo permiten el baño a capibaras jóvenes menores de 2 años o a adultas que ya estén acostumbradas al contacto humano. En Estados Unidos, Brasil y Japón, el costo de visitar una granja de capibaras oscila entre 10 y 50 dólares por sesión, dependiendo de la duración de la visita y las actividades ofrecidas. Algunas granjas incluso ofrecen tours VIP por 100 o 200 dólares, que incluyen sesiones fotográficas privadas y paquetes especiales. Estos lugares están ganando cada vez más popularidad, especialmente gracias a los vídeos virales de capibaras en las redes sociales. En Japón, por ejemplo, algunas granjas incluso construyen aguas termales, donde los turistas vienen solo para ver a las capibaras disfrutar del agua caliente en invierno. La segunda razón por la que se crían capibaras en granjas es para venderlos como mascotas. La demanda de capibaras como mascotas domésticas está creciendo, especialmente en Estados Unidos y Japón. La gente los adora por su actitud relajada, sus grandes habilidades sociales y su aspecto adorable. Se llevan bien con las personas y otros animales, especialmente si se crían juntos. En Estados Unidos, el precio promedio de una capibara proveniente de una granja o criador especializado oscila entre los 1.000 y los 5.000 dólares por animal. Sin embargo, el precio depende en gran medida de la documentación, la salud y la edad del animal. Además del precio de compra, los propietarios también deben presupuestar un recinto grande con piscina, comida especial y atención veterinaria. Las capibaras no son mascotas adecuadas para apartamentos, necesitan mucho espacio y acceso al agua. Además, son animales sociales y no se adaptan bien a la soledad. Por eso, los expertos recomiendan tener al menos 2. ¿Es siquiera legal? Quizás te preguntes, bueno, depende del estado. En Texas y Pensilvania es totalmente legal y sin restricciones. En Nueva York y Florida necesitas una licencia para tener uno. En California y Georgia los capibaras están estrictamente prohibidos. En Japón los capibaras son muy populares gracias al anime y las redes sociales, pero poseerlos conlleva reglas aún más estrictas. Las capibaras forman lazos estrechos con sus humanos, les encantan los mimos e incluso pueden aprender a responder a sus nombres. Pero no son como los perros. No se les puede entrenar fácilmente, y si se aburren, podrían mordisquear los muebles o las paredes. En Sudamérica, especialmente en Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina, las capibaras se han criado tradicionalmente por su carne y cuero. Su carne se considera un manjar y sus pieles se utilizan para elaborar productos de primera calidad. A pesar de las tradiciones locales, muchos grupos ecologistas internacionales se oponen a la cría a gran escala de capibaras. Algunos países ya han prohibido o limitado la venta de su carne para proteger a las poblaciones silvestres. En Perú y Bolivia, la caza comercial de capibaras es ilegal. En Europa y Estados Unidos, la importación de su carne o pieles está estrictamente regulada. Aún así, las capibaras se crían por su carne y su cuero. Veamos con más detalle cómo funciona. La carne de capibara se suele describir como de sabor intermedio entre la de cerdo y la de conejo. Es rica en proteínas y baja en grasas, lo que la hace popular entre los amantes de la alimentación saludable. El precio de la carne de capibara depende del país y la región. En Venezuela, el costo promedio de una libra de carne oscila entre 5 y 10 dólares, mientras que en Brasil puede llegar hasta los 20 dólares debido a la oferta limitada. El cuero de capibara es suave, flexible e increíblemente duradero. Se utiliza para fabricar accesorios de alta gama como cinturones, carteras, bolsos y botas. Dado que es un material escaso, las marcas de lujo lo valoran mucho. Por ejemplo, un cinturón de cuero de capibara puede costar 200 o incluso 500 dólares y un bolso puede superar los 1.000 dólares. En estas granjas, las capibaras crecen en condiciones semisalvajes.
Cuando se crían para obtener carne, se seleccionan machos jóvenes de entre 12 y 18 meses de edad. A esa edad, suelen pesar alrededor de 140 libras. Luego son capturados y llevados a mataderos especializados. En Venezuela y Brasil existen leyes estrictas sobre el sacrificio humanitario. Los animales deben ser sacrificados de forma rápida e indolora, generalmente mediante descarga eléctrica o arma de fuego. Posteriormente, se procesa la canal, se le quita la piel y la carne pasa por una inspección veterinaria. Las pieles se limpian, se secan y se envían a fábricas de cuero donde se curten y se transforman en materiales para cinturones, carteras y otros artículos. La cría de capibaras en granjas se realiza en condiciones controladas, pero imita la naturaleza en la medida de lo posible. Dado que las capibaras son animales sociales, viven en grupos, con un macho por cada varias hembras. Las hembras están listas para reproducirse a la edad de 10 o 12 meses. Los machos tardan un poco más, entre 15 y 18 meses. El apareamiento tiene lugar en el agua. Los machos compiten por las hembras, emitiendo sonidos característicos y persiguiéndolas. La gestación de una capibara dura aproximadamente 5 meses. Normalmente nacen de 3 a 5 bebés a la vez, pero a veces puede haber hasta 8. La madre alimenta a su bebé con leche materna durante los primeros 4 meses, pero al final de la primera semana ya están probando alimentos sólidos, hierba, verduras y cereales. Los granjeros supervisan de cerca el proceso, seleccionando los animales más sanos para la reproducción. Para evitar la endogamia, intercambian regularmente a los machos entre grupos o compran otros nuevos. En buenas condiciones, una población de capibaras puede duplicarse en tan solo un año. Eso se debe a que una hembra puede dar a luz a 15 o incluso 20 bebés a lo largo de su vida. Así, las granjas pueden aumentar rápidamente su número si existe demanda. Las capibaras viven unos 10 años en estado salvaje, pero en granjas o en cautividad pueden vivir hasta 14 años, gracias a una mejor alimentación, atención médica y la ausencia de depredadores. En estado salvaje, las capibaras son frecuentemente cazadas por jaguares, anacondas, caimanes y humanos, lo que acorta enormemente su esperanza de vida. Llegamos al final de este video, y ahora que ya sabes cómo se hace y cómo llega a ti, ¿cuáles son tus ingredientes favoritos? Déjalos en los comentarios, gracias por vernos, nos vemos a la próxima.